La mayoría de las personas imaginan la grasa como una sola capa uniforme bajo la piel. Pero la grasa visceral juega con sus propias reglas. Vive profundamente alrededor de los órganos abdominales, en un espacio donde la actividad metabólica es mucho más intensa que en la grasa superficial. Solo eso ya la hace más activa biológicamente y más difícil de eliminar. Los científicos suelen describir la grasa visceral como inflamatoria, no porque sea dramática, sino porque libera constantemente señales químicas que alteran la forma en que tu cuerpo maneja la energía. Lo que hace a esta grasa especialmente problemática es la manera en que se comunica con tu hígado. Como la grasa visceral drena directamente hacia la vena, porta sus ácidos grasos, llegan primero al hígado inundándolo de combustible, en momentos en los que el cuerpo realmente no lo necesita. Esto altera la señalización de la insulina y favorece el almacenamiento de grasa. Es un bucle metabólico que hace crecer el abdomen silenciosamente desde adentro hacia afuera. Otro detalle que sorprende a muchas personas es que la grasa visceral responde más rápido al tipo correcto de entrenamiento, en comparación con la grasa subcutánea. Es sensible a la eficiencia mitocondrial, a las mejoras en la insulina y a la estimulación aeróbica de baja intensidad. Por eso la caminata en zona 2 aparece una y otra vez en la investigación sobre la pérdida de grasa abdominal profunda. Y ahí está el gancho. Esta grasa oculta y obstinada también es la que más dispuesta está a quemarse una vez que activa sus puntos débiles. Verás exactamente dónde están esos puntos débiles a medida que avance el video. Antes de continuar, deja un comentario diciendo desde dónde nos estás viendo. Me encanta ver cómo esta comunidad crece alrededor del mundo. La zona 2 no es ese tipo de entrenamiento donde el sudor gotea y te falta el aire. Es un ritmo fácil y conversacional que casi se siente demasiado ligero como para importar. Pero dentro del cuerpo, especialmente en tus mitocondrias, esta zona es una auténtica hora dorada metabólica. Los investigadores la describen como el rango en el que tus células aprenden a quemar grasa de manera más eficiente, sin entrar en modo de emergencia. La clave es que la zona 2 utiliza principalmente oxígeno y grasa como fuente de combustible. Cuando te mueves a este ritmo constante, estás entrenando a tus mitocondrias para oxidar ácidos grasos, incluida la grasa visceral, a una tasa más alta. Es como enseñarle a tu cuerpo a preferir la grasa como su moneda energética por defecto durante la actividad. Otra cosa que muchas personas pasan por alto es que la zona 2 mejora la flexibilidad metabólica. Eso significa que tu cuerpo se vuelve mejor para cambiar entre quemar carbohidratos y quemar grasa según la situación. La flexibilidad metabólica está directamente relacionada con niveles más bajos de grasa visceral y con una mejor salud a largo plazo. Y aquí viene lo importante. Muchas personas caminan todos los días, pero nunca alcanzan este punto dulce metabólico, porque van demasiado lento o demasiado rápido. Aprenderás cómo identificar el ritmo correcto a continuación. No se necesitan dispositivos. Aquí está la verdad más simple. No necesitas una prueba de laboratorio ni un reloj deportivo para encontrar tu zona 2. Los investigadores informan de manera consistente que la zona 2 coincide con un esfuerzo cómodo, pero con intención. Deberías poder hablar, pero no cantar. Deberías respirar un poco más profundo, pero sin sentir que estás persiguiendo el aire. Una señal práctica que recomiendan los científicos es la prueba de la respiración nasal. Si puedes mantener la respiración por la nariz durante varios minutos, pero sientes un ligero desafío al hacerlo, probablemente estés en zona 2. Es un indicador sorprendentemente fiable, porque el flujo de aire nasal cambia justo alrededor de la intensidad en la que tu cuerpo empieza a apoyarse más en la grasa que en los carbohidratos. Otra señal es la sensación de calor leve. Tu cuerpo se calienta, pero estás lejos de empapar tu camiseta de sudor. Esto coincide con el punto fisiológico en el que los niveles de lactato se mantienen bajos y estables, una característica distintiva de la verdadera zona 2. Antes de seguir, responde algo en los comentarios. ¿Qué es lo más difícil para ti? ¿Encontrar el ritmo correcto o mantener la constancia? Tu respuesta ayuda a otros espectadores y aumenta la conversación en torno a la ciencia.
Si pudieras hacer zoom dentro de tus músculos durante una caminata en zona 2, verías una transformación silenciosa en marcha. Tus mitocondrias, las diminutas estructuras que crean energía celular, comienzan a trabajar a un ritmo para el que fueron diseñadas, sin estar sobrecargadas por la intensidad, ni atrofiadas por la inactividad. Este estímulo constante les enseña a multiplicarse y a volverse más eficientes. Uno de los resultados más importantes es algo llamado oxidación de ácidos grasos. En la zona 2, tus mitocondrias prefieren las moléculas de grasa como su fuente de combustible. Cuanto más entrenas a esta intensidad, mejores se vuelven quemando grasa tanto en reposo como durante la actividad. Los estudios muestran de forma consistente un aumento en el número de mitocondrias después de sesiones repetidas en zona 2. Esta mejora mitocondrial es clave para la grasa visceral, porque la grasa abdominal profunda responde especialmente bien a las mejoras en la eficiencia metabólica. A medida que tus células se vuelven mejores manejando la grasa, extraen más ácidos grasos de la circulación y la grasa visceral comienza a reducirse desde adentro. El proceso no es dramático en el momento, pero sus efectos se acumulan. Piensa en la zona 2 como una inversión en una transformación metabólica, en lugar de perseguir ráfagas rápidas y sudorosas. Tu cuerpo no recurre a la grasa visceral en el instante en que empiezas a caminar. Al principio, la mayor parte de la energía proviene de los carbohidratos almacenados. Pero a medida que la caminata continúa y la intensidad se mantiene dentro de la zona 2, tu metabolismo empieza a cambiar hacia el uso de grasa, una transición que está fuertemente influenciada por la disponibilidad de oxígeno y la preparación mitocondrial. Los estudios científicos muestran que el cuerpo comienza a movilizar más grasa visceral cuando el ejercicio de baja intensidad se mantiene de forma constante el tiempo suficiente, como para que disminuya la demanda de carbohidratos. Esto puede tardar varios minutos y el momento exacto varía de persona a persona, según su nivel de condición física y su sensibilidad a la insulina. Una vez que el cuerpo alcanza este punto de preferencia por la grasa visceral se convierte en una fuente de combustible sorprendentemente accesible. Debido a su ubicación cercana al hígado, el cuerpo puede descomponerla y redistribuirla de manera eficiente cuando las condiciones metabólicas favorecen la oxidación de grasa, algo que la zona 2 promueve. Y aquí hay un detalle alentador. Cuanto más practicas la zona 2, más rápido alcanza tu cuerpo esta transición hacia la quema de grasa. Tu sistema recuerda se adapta y se vuelve más eficiente con el tiempo. Una de las ideas erróneas más comunes es pensar que caminar en zona 2 debe durar 1 hora o más para que valga la pena. En realidad, la investigación muestra cambios medibles en la grasa abdominal, con sesiones de tan solo 30 minutos, siempre que la intensidad se mantenga estable. La clave es la constancia, no el esfuerzo heroico. Las primeras mejoras no provienen de cambios visibles en tu cintura, sino de cambios metabólicos. Los estudios sobre ejercicio aeróbico de baja intensidad muestran reducciones en la grasa del hígado, mejoras en la sensibilidad a la insulina y un aumento de las enzimas mitocondriales después de solo unas pocas semanas. Estos son los cambios silenciosos que preparan el terreno para que la grasa visceral se reduzca. La mayoría de las personas empieza a notar una diferencia alrededor de la semana 6, aunque las mejoras metabólicas comienzan mucho antes. Por eso muchos investigadores enfatizan la paciencia. La grasa visceral responde primero a las mejoras internas antes de mostrar cambios externos. Si alguna vez sentiste que no estaba pasando nada durante esas primeras semanas, la verdad es que estaban ocurriendo muchas cosas, solo que aún no eran visibles en el espejo. El error más común no es la duración ni la intensidad. Es la inconsistencia en la intensidad. Muchas personas entran y salen de la zona 2 sin darse cuenta. Disminuyen el ritmo cuando se distraen, aceleran cuando se sienten con más energía y terminan pasando muy poco tiempo en la verdadera zona de oxidación de grasa. Otro problema es caminar demasiado rápido. Cuando te exiges de más cruzas a la zona 3, donde el cuerpo empieza a quemar muchos más carbohidratos que grasa. Sigue siendo saludable, pero ya no es el estímulo que favorece específicamente la movilización de la grasa visceral.
Un tercer error es no darle a las caminatas suficiente volumen semanal acumulado. Incluso sesiones perfectas en zona 2 no compensan un total semanal demasiado bajo. Tus mitocondrias se adaptan a la repetición, no a la aleatoriedad. Corregir este error es simple. Elige un ritmo, mantente en él y entrena tu mente para resistir la tentación de desviarte. Este único ajuste ha ayudado a innumerables personas a ver resultados por fin. La grasa visceral responde a señales metabólicas constantes, no a picos esporádicos. El entrenamiento de alta intensidad puede quemar calorías rápidamente, pero no proporciona el entorno prolongado de oxidación de grasa que ofrece la zona 2. Piensa en la zona 2 como un mensaje que se repite de forma calmada y constante hasta que tu metabolismo se adapta. Tus mitocondrias prosperan con la repetición. Cada sesión en zona 2 le dice a tus células que este es el combustible que deben aprender a usar mejor. Con el tiempo, tu cuerpo se vuelve más eficiente oxidando grasa durante todo el día, no solo durante el ejercicio. Esa es una de las razones por las que el entrenamiento de baja intensidad se asocia con reducciones a largo plazo de la grasa visceral. Otra razón por la que la constancia gana es la estabilidad hormonal. La zona 2 mantiene el cortisol relativamente bajo en comparación con los entrenamientos intensos. Menos cortisol significa menos señales que le dicen al cuerpo que retenga la grasa abdominal profunda como mecanismo de protección. Cuando las personas finalmente entienden que la constancia reprograma el metabolismo, todo el proceso deja de depender tanto de la fuerza de voluntad y pasa a depender más del hábito. La grasa visceral y la resistencia a la insulina se alimentan mutuamente, creando un ciclo en el que muchas personas no se dan cuenta de que están atrapadas. Cuanto más resistente a la insulina te vuelves, más grasa almacena tu cuerpo en la cavidad abdominal. Pero aquí viene la buena noticia. La zona 2 rompe este ciclo de varias maneras. Primero, esta intensidad mejora la sensibilidad a la insulina, al aumentar la capacidad del músculo para extraer glucosa del torrente sanguíneo, sin necesitar tanta insulina. Solo esto ya reduce el impulso hormonal hacia el almacenamiento de grasa. A lo largo de semanas de entrenamiento constante, la captación de glucosa se vuelve notablemente más eficiente. La zona 2 también aumenta el número de mitocondrias dentro de las células musculares, lo que mejora la flexibilidad metabólica. Un cuerpo que puede cambiar fácilmente a la quema de grasa no almacena tanta alrededor de los órganos. Por eso los estudios encuentran de forma consistente reducciones de grasa visceral en personas que incorporan caminatas de intensidad moderada a su rutina semanal. Y cuando la resistencia a la insulina mejora la grasa visceral, se vuelve más fácil de movilizar. No es magia. Es fisiología alineándose en el ángulo correcto. Si hay un pequeño ajuste que ofrece un impulso medible, es caminar antes de las comidas o con niveles más bajos de glucógeno. Cuando las reservas de carbohidratos están ligeramente reducidas, el cuerpo se desplaza de forma natural hacia la oxidación de grasa, lo que encaja perfectamente con la demanda lenta y constante de la zona 2. Esto no significa que el ayuno sea obligatorio. Incluso unas pocas horas sin comer pueden cambiar el entorno metabólico. Las investigaciones muestran que el ejercicio de baja intensidad realizado en estado postabsortivo aumenta la oxidación de grasa en comparación con el mismo entrenamiento hecho justo después de comer. Otro ajuste poderoso es mantener un ritmo constante. Incluso pequeñas fluctuaciones, desacelerar por notificaciones o acelerar sin querer, reducen el tiempo que pasas en la verdadera zona 2. Un ritmo estable equivale a una oxidación de grasa estable. Es uno de esos cambios que parecen demasiado simples, pero que a menudo aceleran los resultados en personas que estaban estancadas. Los científicos han pasado años intentando identificar el punto óptimo en el que la caminata en zona 2 produce las mayores mejoras en la salud metabólica. Aunque no existe un número único para todos los estudios, suelen coincidir en un rango similar de entre 150 y 210 minutos por semana. Este es el punto en el que la oxidación de ácidos grasos, la sensibilidad a la insulina y la eficiencia mitocondrial comienzan a mejorar de forma medible. Uno de los hallazgos clave es que el total semanal importa más que la estructura. Puedes hacer 5 sesiones de 30 minutos
o 3 sesiones de 50 minutos. El cuerpo responde al efecto acumulativo. Para quienes tienen poco tiempo, incluso repartir las sesiones en caminatas diarias más cortas activa las mismas vías metabólicas. Volúmenes más altos, como 300 minutos por semana, ofrecen beneficios aún mayores para la grasa visceral. En concreto, la investigación en personas con síndrome metabólico muestra que una mayor exposición semanal al ejercicio aeróbico de baja intensidad conduce a reducciones más marcadas de la grasa abdominal, que duraciones más cortas. La conclusión es simple. Cuanto más tiempo de tu semana pases estimulando suavemente a tus mitocondrias, más rápido se adapta tu grasa visceral. No es la velocidad lo que importa, es la presencia. Una de las primeras señales ni siquiera es visible. Es la estabilidad de la energía a lo largo del día. Cuando tu cuerpo se vuelve mejor quemando grasa, las caídas y altibajos entre comidas se vuelven menos dramáticos. Esta mejora suele aparecer antes de que cualquier cambio se refleje en tu cintura, y es un indicador fiable de que se están produciendo cambios metabólicos profundos. Otra señal temprana es un mejor control de la respiración durante las caminatas. Después de unas semanas en zona 2, el mismo ritmo que antes se sentía ligeramente exigente se vuelve más fluido. Esto refleja la adaptación mitocondrial. Tus músculos están literalmente manejando el combustible de manera más eficiente. Algunas personas también notan una sensación de calor en la zona abdominal durante o después de las caminatas. Aunque sutil, esta sensación suele coincidir con un mayor flujo sanguíneo y una mejor movilización de ácidos grasos. No es una sensación de grasa derritiéndose. Es simplemente la fisiología haciendo su trabajo en segundo plano. Y por supuesto, las señales posteriores se vuelven visibles. Pequeñas reducciones en la circunferencia de la cintura y menos hinchazón alrededor del abdomen. No son cambios dramáticos de la noche a la mañana, sino progresos constantes y confiables. Toda mejora metabólica llega eventualmente a un punto en el que el progreso se ralentiza. Esto no significa fracaso, simplemente significa que tu cuerpo se adaptó y que el estímulo necesita un pequeño ajuste. Para muchas personas, añadir solo una sesión extra de zona 2 por semana es suficiente para reactivar la movilización de la grasa visceral. Otra estrategia eficaz es incorporar una sesión de intervalos breves y controlados de mayor intensidad en la semana. Esto no reemplaza la zona 2, la complementa. Estos picos cortos aumentan las enzimas mitocondriales y mejoran la capacidad cardiovascular general, lo que ayuda a que tu cuerpo regrese a la oxidación de grasa de manera más eficiente durante tus caminatas en zona 2. La calidad del sueño también juega un papel en romper los estancamientos. Dormir mal aumenta el cortisol y reduce la flexibilidad metabólica, haciendo que la grasa visceral sea más resistente. Mejorar el sueño a menudo reactiva la pérdida de grasa sin necesidad de cambiar los entrenamientos. Si alguna vez te sientes estancado, no asumas que el ejercicio dejó de funcionar. Por lo general, solo se necesita un pequeño ajuste, no una reestructuración completa. La caminata en zona 2 se vuelve sin esfuerzo cuando deja de sentirse como un entrenamiento y empieza a formar parte de tu ritmo diario. Muchas personas tienen éxito al combinar sus caminatas con algo placentero, un podcast, una lista de reproducción favorita o una llamada con un amigo. Una vez que tu cerebro asocia la actividad con placer, la resistencia desaparece. Otro truco para formar el hábito es programar las caminatas a la misma hora todos los días. Al cuerpo humano le encanta la rutina, y tus patrones de energía se adaptan más rápido cuando las caminatas ocurren en horarios predecibles. Con el tiempo, faltar a una caminata se siente más extraño que hacerla. También puedes anclar el hábito a algo que ya haces, como caminar justo al despertar después de comer o al atardecer. Este anclaje reduce el esfuerzo mental necesario, convirtiendo la zona 2 en un comportamiento automático, en lugar de una decisión consciente. Cuando la zona 2 se vuelve automática, no solo estás quemando grasa visceral, estás manteniendo el tipo de salud metabólica que evita que vuelva a acumularse. Y esa es la verdadera victoria. Convertir la zona 2 en un hábito automático no solo reduce la grasa visceral,
Protege tu salud metabólica a largo plazo de una manera que se acumula con los años, no con las semanas. Y en el momento en que esta rutina deja de sentirse forzada, todo se vuelve más fácil. Energía, digestión, sueño e incluso el estado de ánimo. Es una de las formas más simples y con mayor respaldo científico de cuidar tu cuerpo. Si este video te ayudó a comprender la ciencia detrás de la zona 2 y la grasa visceral, asegúrate de apoyar el canal. De verdad me ayuda a seguir creando contenido basado en evidencia. Dale like, suscríbete, comparte este video con alguien que lo necesite. Significa mucho.